Hola a todos, aquí les traigo el capítulo 1 de Assassin's Creed de XD. Antes de comenzar, mañana comenzaré a escribir el capítulo de Ise y la reencarnación de Kratos para cuando sube se volver a subir uno de Assassin's Creed de XD y por último el de Ise traicionado y era la reencarnación de Cain. Ahora sin nada más que decir, comencemos. Ya ha pasado medio año de que Issei se uniera a la academia, este estaría encima de un árbol descansando como siempre y debajo de este árbol se encontraban sus mejores amigos Matsuda y Motoama quienes se quejaban de no tener novias y maldiciendo a los chicos lindos culpándolos de todas sus desgracias, hasta que cierto pelinegro les replicaría el que dejaran de quejarse y que en vez de gastar sus fuerzas en eso que hicieran otra cosa, a lo que ambos dirían, para ti es fácil, si quisieras podrías ser incluso más popular que el princeso de Kiba, a lo que Issei diría, ¿para qué? Al final nada de eso importa, ya que solo estarían conmigo por mi apariencia, prefiero estar con amigos que están conmigo aún sabiendo mis defectos, a lo que Matsuda diría, ¿y quiénes son esos? Y Motoama diría, ¿acaso piensas abandonarnos? Eso lo dirían con lágrimas al estilo anime, a lo que Issei diría con un poco de enfado, son ustedes par de idiotas, a lo que el par de pervertidos entenderían y dirían, gracias Issei, jamás dudamos de ti, luego cambiarían de tema cuando Motoama vería su reloj y daría una seña de que las chicas del club de Kendo estaban cambiándose, a lo que el par de pervertidos irían a espiar hasta que las chicas de dicho club se dieran cuenta y los buscaran sin éxito, Issei al no estar cerca puesto a que se iría por otro lado se salvaría de tener que aguantarse las quejas de las chicas ya que este decidió alejarse cuando sus amigos comenzaron a espiar. Los tres jóvenes se reunirían detrás de un edificio aparentemente abandonado donde comenzaron a charlas de temas triviales hasta que de una de las ventanas del edificio se asomaría una joven de cabellos carmesí que usaba el uniforme femenino de la Academia Kuo. La chica vería al trío de jóvenes, específicamente a Issei quien la vería por unos momentos y parecería que cruzaron miradas pero Issei en realidad no le prestaría tanta atención, la joven volvería a entrar y acto siguiente los amigos de Issei comenzaron a hablar sobre la joven diciendo que se llama Rias Gremori, solo que Issei no oiría la conversación puesto a que al momento en que vio el cabello carmesí que le recordaba al color de la sangre, un recuerdo que no era de él llegó a su mente. Al principio que vio a su alrededor no reconocía nada puesto a que a su parecer las calles eran muy antiguas pero frente al pudo divisar a un sujeto encapuchado, algo le decía haber visto a ese sujeto antes a lo que decidió acercársele pero aparentemente nadie veía a Issei, al acercársele pudo ver mejor los detalles del traje del encapuchado el cual era en su mayoría de color blanco con un cinturón de cuero el cual llevaba algunas dagas, una espada a su costado, unas flechas en su espalda junto a una ballesta en su espalda y lo que Issei creyó eran unos guantes metálicos, el traje que usaba era aparentemente completamente cerrado sin muchos detalles. Devourer. Espera, ¿me estás diciendo que Issei tuvo una visión con Altair Ibn La? ¿A que eso fue solo porque te salió de los huevos y no explicaras cómo carajos pasó eso? Yo. Tú te callas que eso será explicado más tarde. Devourer. Nadie, absolutamente nadie, me manda a callar y sale con vida. Una putiza más tarde. Devourer. Para la próxima mande a callar a su abuela, ahora sí, sigamos con la droga. Y se vio que el sujeto se acercaba a lo que parecía ser una horca ya que habían algunos cuerpos colgando, vio que al parecer no era bienvenido puesto a que un sujeto con armadura se le abalanzó intentando matarlo pero antes de poder acercársele el sujeto sacó la ballesta la cual estaba cargada con una flecha de su espalda y con una impresionante precisión le disparó acabando con su atacante en el acto otro sujeto intentó lo mismo pero al momento en que fue a hacer un corte el encapuchado esquivó dicho corte para posteriormente golpearle con un lado de la ballesta haciendo que su atacante perdiera el equilibrio y cayera luego se apoyaría en el cuerpo del sujeto que se encontraba en el suelo para saltar hacia el último guardia por así decirlo quien desenfundó su espada para defenderse pero sería demasiado tarde puesto a que el encapuchado de lo que Issei pensaba que eran unos guantes una hoja oculta y las enterraría en el cuello del sujeto, pero lo que Issei vio fue como el encapuchado se le lanzó encima del sujeto haciendo que este último cayera ya que Issei no vio la hoja oculta, y antes de que pudiera acercarse para ver mejor comenzó a oír las voces de sus amigos quienes lo llamaban haciendo que volviera a la realidad pero al momento de hacerlo le dio un enorme dolor de cabeza lo que provocó que el pelinegro se agarrara el área afectada y gruñera del dolor haciendo notar su dolor, eso no pasaría desapercibido por sus amigos quienes se preocuparon por el puesto a que Issei no era de hacer bromas, pero para suerte de los tres, el dolor desaparecería en unos instantes dejando a Issei con la tediosa obligación de inventarse algo para que sus amigos no estuvieran tan preocupados.
Mientras eso ocurría con Issei luego de que Rías volviera al edificio, con Rías, ésta se sentaría en un sofá entrecruzando sus piernas una por encima de otra y diría mientras ve un tablero de ajedrez, ese chico, a lo que una chica pelinegra llamada Akeno Imejima que usaba el uniforme femenino de la Academia Kuo diría, perdón. Y Rías contestaría diciendo, el que estaba mirando, a lo que Akeno diría mirando a otro lado en señal de tratar de recordar, es de la clase 2B, estoy segura de que su apellido es Youdou, aunque no es de ascendencia japonesa, sino francesa, o eso creo, que tiene ese hombre. A lo que Rías diría, nada solo creí confundirlo, pero ese símbolo en su espalda, ¿será un enviado de la iglesia? Akeno diría, no lo creo, jamás vi un símbolo así en toda mi vida. Rías diría, yo tampoco, quizás sea solo coincidencia, además luego de decir eso movería una pieza de peón blanco diciendo, jaque mate. Akeno vería algo impresionada, vaya, y Rías diría mientras se desvestía, era un problema muy fácil, luego diría a la par que se quita su falda, con este, ¿cuántos van hasta ahora? Teniendo ni idea como respuesta de parte de Akeno, Rías diría mientras se quita la camisa quedando solo en ropa interior, esperaré ansiosa el próximo, luego se quitaría la ropa interior para entrar a una ducha y tomarse un baño. Issei debido al dolor de cabeza que tuvo decidió descansar un momento antes de irse a su casa, dicho descanso lo tomaría en un puente que se sitúa por encima de una carretera, y pensaría, ¿qué fue eso? Luego intentaría recordar pero antes de que pudiera recordar una voz femenina lo sacó de sus pensamientos, la persona a la que pertenecía la voz diría con algo de pena, eres Youdou Issei-kun de la Academia Kuo, ¿no es verdad? Issei pensaría al sentir la presencia de la chica, entonces ya hiciste tu primer movimiento, ¿eh? Y se prepararía mentalmente para saber quién era la persona que lo vigilaba desde hace 6 meses, a lo que al voltear vería a una hermosa chica de largos cabellos negros y un uniforme que no reconoció a lo que supo inmediatamente era falso. Issei pensaría, así que ella era quien me vigilaba. Es muy linda, la chica volvería a decir, esto, a lo que Issei diría, si yo soy Issei, ¿necesitas algo? A lo que la chica diría, pues, Youdou-kun, ¿estás saliendo con alguien? Issei pensaría, ya deberías saberlo, me has estado siguiendo desde hace 6 meses, bueno te seguiré la corriente para ver qué ocurre. Issei luego de pensar eso diría, no estoy saliendo con nadie, a lo que la chica diría, qué alivio. ¿Esto no quisieras salir conmigo? A lo que Issei diría, ¿qué acabas de decir? Eso lo diría para ver con qué le respondía, a lo que la chica diría, desde hace mucho tiempo, te veía caminar por aquí, y luego, pues, pensaba en ti, Youdou-kun, oye sal conmigo por favor. A lo que Issei pensaría, no mintió, bueno, no en su totalidad, algunas cosas que dijo eran mentira, dijo que me veía cuando caminaba por aquí, pero en realidad lo hacía casi todo el tiempo, cuando dijo que quería salir conmigo, no mintió, pero aún oculta algo, bien saldré con ella, luego de pensar eso diría, claro, saldré contigo, luego la chica se presentaría como Amano Yuma pero Issei supo que mentía con su nombre pero no le pondría mucha atención. Así ambos se irían por su lado y al siguiente día Issei le presentaría a Yuma con sus amigos, obviamente no le restregaría en la cara que tenía novia puesto a que no era algo que le llamase la atención hacer, pero sus amigos comenzarían a llorar al estilo anime diciéndole que es un traidor, el día pasaría con normalidad y al final del día Issei y Yuma estarían en el mismo puente del día anterior y Yuma, diría que si quería tener una cita lo que sería casi 2 semanas luego de ese día siendo un domingo exactamente el día de la cita, a lo que Issei diría, está bien, el domingo, todo eso lo diría con una leve sonrisa, a lo que Yuma diría, que bien, entonces nos vemos, e Issei respondería diciendo, si nos vemos, luego Yuma se retiraría a algunos metros pero antes de irse se detendría y voltearía a ver al pelinegro para decir, estaré esperando la cita sí. Y luego se retiraría e Issei pensaría, yo igual, luego se retiraría lentamente pero antes de bajar por unas escaleras diría, como odio que me vigilen, bueno no importa, luego seguiría su camino, a lo que luego de que éste se alejara aparecería una joven peliblanca que aparenta ser menor que Issei. La chica aparentaba estar tranquila pero estaría algo impactada puesto a que creyó haber sido descubierta pero luego pensó que se refería a cuando Yuma le dijo que lo veía desde hace tiempo y decidió ir con Rías. Poco más tarde en el club de lo oculto, Rías diría, sí, y Koneko diría, después de todo la intuición de la jefa, pero no podría seguir con la frase puesto a que Rías diría, dices que tenía razón. Estaba en lo correcto haberte enviado a vigilarlo, a lo que Koneko diría, sí, pero creo que me descubrió, y Rías diría, ¿por qué crees eso?
A lo que Koneko diría, él dijo, como odio que me vigilen, y Rías diría, tal vez haya sido por lo que dijo la ángel caído de haberlo visto desde hace tiempo, no es posible que te haya descubierto. Koneko diría, tiene razón. Akeno diría, jefa, ¿qué debemos hacer? Y Rías diría, al menos hay que ponerlo como un subalterno, pero, todo dependerá de él. Luego de eso movería una pieza de ajedrez blanca. El día de la cita llegó a lo que Issei llevaría unos pantalones negros, una chaqueta de vestir del mismo color y por debajo una camisa de vestir azul rey. Este estaría parado con normalidad hasta que una chica que aparentemente hacía cosplay le pasó un folleto a la par que dice, por favor, y al momento de pasárselo daría una sonrisa y se retiraría. Issei leería el folleto, a lo que diría, tu deseo se ha hecho realidad. Qué raro. Luego lo guardaría en su bolsillo ya que había oído la voz de Yuma, quien diría, Issei-kun. A lo que este la vería y se sorprendería un poco ya que usaba un vestido negro completo con una mini chaqueta rosada y tacones negros, que para el gusto del pelinegro se veía bien. Yuma llegaría donde Issei y diría, perdóname, ¿me esperaste mucho? A lo que Issei diría, no, también acabo de llegar, pues no era mentira, siendo que cierta castaña al enterarse que tenía una cita, lo revisó de pieza a cabeza hasta que esté en un estado óptimo para la cita, todo eso ante la risa de cierto pelinegro mayor. Estos irían caminando por un centro comercial hasta que Yuma sugirió entrar a una tienda de ropa, a lo que estos entrarían y Yuma le mostraría algunas franelas al pelinegro, siendo el primer modelo una con una calavera de la que del ojo derecho sale una estrella, la segunda camisa sería una de color blanco con un par de gatos negros, por último Issei agarraría una chaqueta con capucha blanca ante la diversión de Yuma por verlo mirarse en el espejo con la chaqueta. Luego de probarse las camisas que Yuma le mostraba se irían a otra tienda donde Issei le compraría una pulsera a Yuma, por último irían a una tienda de comida donde Yuma comería un helado e Issei un refresco. Issei vería a Yuma comiendo el helado feliz y pensaría, qué bueno que eso no haya arruinado la cita. A eso se refería a un incidente que ocurrió poco tiempo atrás. Flashback. Issei y Yuma estarían caminando tranquilos hasta que un sujeto que iba caminando quiso pasarse de la mano al tocarle el trasero a Yuma, quien debido a la distracción de estar con Issei estaba a punto de crear una lanza de luz y arrojársela al sujeto, pero antes de que lo hiciera algo se detuvo al escuchar el sonido de alguien cayéndose y al voltear Issei había derribado al sujeto y ahora este estaba en el suelo boca abajo sangrando de la frente. Issei diría, pídele disculpas por lo que hiciste. El sujeto diría, maldito mocoso, suéltame. Pero no podría terminar la frase puesto a que Issei pisaría más fuerte, siendo que tenía el pie encima del sujeto haciendo que a este le duela mucho, y dijera, está bien, está bien, está bien, me disculpo. Issei diría, discúlpame señorita, a lo que el sujeto diría, discúlpame señorita, y luego Issei diría, por ser un idiota, y el sujeto diría, por ser un idiota. Luego Issei quitaría el pie de encima del sujeto y diría con enojo, ahora lárgate de mi vista, y no quiero volver a verte o te irá peor, y el sujeto se levantaría y saldría corriendo, a lo que más le. Issei daría un suspiro y vería a Yuma con una leve sonrisa y diría, lamento que haya pasado eso, y Yuma diría algo apenada, puedo defenderme yo sola, e Issei diría, lo sé, pero no podía dejar que ese sujeto se fuera sin darle una lección, a lo que Yuma diría, está bien. Fin del flashback. Yuma vería a Issei y diría, ¿qué ocurre? A lo que este diría con una voz tranquila, nada, y seguiría con su bebida. Y luego de los aperitivos se irían caminando hacia una fuente, siendo que ya se hacía tarde. Yuma diría, hoy me divertí mucho, e Issei diría, yo igual, y pensaría, no está mintiendo, y tampoco lo está diciendo, a medias, pero no seguiría puesto a que a lo que Issei note Yuma comenzó a caminar un poco más lento e intentaba permanecer tranquila, este le agarraría la mano, a lo que sintió que ésta intentaba ocultar su tristeza, pero no sabía el por qué, así que hizo lo que mejor pudo hacer y es, decir con los labios, la verdad te dará libertad. Yuma vería eso pero no entendería a qué se refería y diría, ¿te dijiste algo? A lo que recibió una sonrisa como respuesta, pero no pudo volver a preguntar puesto a que estaban a unos cuantos pasos de una fuente y ésta se le adelantaría a Issei y diría, dime, Issei-kun, para celebrar nuestra primera cita, ¿podrías escuchar mi único deseo? Todo eso lo decía acercándose poco a poco al pelinegro intentando ocultar su tristeza. Issei pensaría, ¿acaso eso que pedirá es lo que la pone triste? Issei diría, ¿cuál es tu deseo? A lo que Yuma iba a decir algo pero sentía que no podía hacerlo y antes de que pudiera decir algo Issei diría, antes de eso, ¿por qué no somos sinceros? Eso lo diría con una sonrisa, lo que confundiría a Yuma, la cual diría algo nerviosa, ¿a qué te refieres? Eso lo diría dando un paso hacia atrás.
Issei daría un suspiro y diría, sé que tu verdadero nombre no es Amano Yuma, que la razón por la que pediste que saliéramos y tengamos esta cita no fue en su totalidad porque quisieras, y que no eres humana, eso último lo diría sosteniendo levemente el mentón de Yuma dándole una sonrisa ante la mirada de impresión de esta, a lo que esta diría, ¿desde cuándo? A lo que Issei diría, cuando dijiste tu nombre supe que no era tu verdadero nombre, y cuando me dijiste sobre salir conmigo y la cita sabía que ocultabas algo, y bueno, lo último lo intuí cuando ocurrió el incidente de ahora. Yuma daría unos pasos hacia atrás con algo de tristeza y diría, entonces ¿por qué? ¿Por qué aceptaste salir conmigo? A lo que Issei diría, ¿por qué? Bueno, simple, porque no podía negarme a lo que pidieras, pero, ¿podrías decir la verdad? Yuma sabía que no podía seguir mintiendo así que sabía lo que tenía que hacer. Las ropas de Reinare comenzaron a desaparecer a la par que eran reemplazadas por otras más reveladoras y un par de alas negras salían de su espalda. Issei se impresionaría ante lo ocurrido delante de él pero sin perder la compostura y diría, vaya, eso no me lo esperaba. Yuma diría, yo soy un ángel caído, mi nombre es Reinare, y me ordenaron vigilarte puesto a que se creía que tenías un Sacred Gear barra tesoro sagrado luego, al enterarse de que si posees un Sacred Gear barra tesoro sagrado me ordenaron, matarte, eso último lo diría con algo de tristeza, ¿me odias cierto? A lo que Issei seguiría con su sonrisa y se le acercaría para sostenerle ligeramente el mentón y decir, Reinare. Es un lindo nombre, le queda como anillo al dedo a una chica linda como tú. Reinare diría, ¿por qué dices eso? Te dije que voy a matarte, ¿acaso eso no te importa? A lo que Issei diría, corrección, dijiste que te enviaron a matarme, mas no que lo hacías porque querías, mi muerte hará que seas feliz. Entonces hazlo eso lo diría a la par que acerca el cuerpo de Reinare al del y pone la mano de Reinare cerca de su pecho. Reinare diría hacer que... Issei diría, matarme, y Reinare diría, no quiero, ¿por qué? Porque, nadie se había preocupado por mí, ni mis compañeros, ni nadie, pero tú, apenas conociéndome, te preocupas por mí. Luego de eso derramaría algunas lágrimas, Issei respondería diciendo, por esto, al decir eso le daría un pequeño beso en los labios y luego le diría, hazlo. Reinare se negaría hasta que Issei logra convencerla y esta crearía una lanza de luz y le atravesaría el estómago haciendo que éste vomitara un poco de sangre y comenzara a sangrar por la herida, a lo que tuvo que apoyarse en su rodilla derecha para no caer obviamente sin que le caiga sangre a Reinare quien veía triste el cómo Issei aún al haber sido atravesado por ella le dedicaba una ligera sonrisa, a lo que terminó marchándose triste. Issei se sostendría su estómago y vería la sangre y pensaría, sangre, del mismo color que el cabello de esa persona, rojo sangre, no, rojo carmesí, ahora que lo pienso, ¿cómo se llamaba esa chica? Creo que ellos habían dicho su nombre, ¿cómo era? Creo que no puedo concentrarme bueno, no importa, espero que seas feliz, Yuma no, Reinare. Espera, creo que recordé el nombre de la chica de cabellos carmesí, era, Rias Gremory. Al momento en pensar eso sin que lo supiera un círculo mágico aparecería delante de él donde aparecería Rias la cual vería a Issei aún apoyado en su rodilla mirando hacia abajo y diría, ¿fuiste tú quien me llamó? Issei oiría la voz de Rias y pensaría, ¿quién es? ¿Llamar? No llame a nadie, Rias diría, eres fuerte, pero aún así, igual vas a morir, yo te recogeré. Al momento de decir eso un par de alas negras saldrían de su espalda a la par que Issei comienza a mirar hacia arriba y al verlas pensaría, ¿alas? ¿Quién es esa persona? No puedo ver bien, tampoco oír bien, ¿qué dijo? Eso lo diría al momento de que Rias dice, vivirás para mí. Issei se desmaya. Bueno, eso es todo. Sé que dije que a veces pondré 2 capítulos en uno pero confío con que por lo menos dure 15 minutos así que solo pondré uno por ahora así que espero que les guste. Como vieron a veces pondré lo que dice Issei en su mente analizando lo sucedido. Bueno, adiós. Devourer. ¿Qué onda Patus? Como muchos quisieron que los saludara, decidí que mi público bello y conocedor reciba sus saludos. Los saludos son para estas personas que ven en pantalla, si tú, y tú y ese también, y aquel otro y todos los que están saliendo en pantalla. Mira pero si es la gata, digo el gato Api, ¿qué onda pro? Aquí está tu saludo XD.